¿Por qué es importante conocer los nombres? Pues para así poder pedir de manera específica por la persona, ya que en la palabra de Dios vemos también que cuando Dios se refería a las personas, lo hacía así, por nombre. Y aun cuando Jesucristo llamó personas, también las llamó por nombre. Y es el tema que vamos a compartir, hermanos, este tema acerca de la importancia de conocer no solamente al hermano, sino también el nombre del hermano con quienes estamos nosotros caminando. De hecho, eso es algo muy importante para algunas o muchas o la mayoría de las organizaciones de prestigio. De hecho, como en el Sams, Walmart, ese tipo de empresas, regularmente las personas, el personal tiene su nombre y a veces hasta tienen la leyenda en la parte de atrás que dice: soy Alex y estoy para servirte, soy Juan y estoy para servirte. Cuando tú llegas a un lugar te dicen: bienvenido, mi nombre es Pedro y yo soy la persona que le va a estar atendiendo. Entonces, esa mención del nombre, pues han descubierto que es una parte muy importante para que la interacción se pueda dar como es adecuada dentro de un grupo de trabajo, dentro de una sociedad. De hecho, la Biblia dice en Lucas 6, versículo 12, a ver, Lucas 6, voy a corroborar si estoy bien. Lucas 6, el versículo es el que quiero ver si está bien. 6, versículo 12, sí. 6, versículo 12 de Lucas dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, esta parte de la escritura nos dice que Dios hizo un llamado. Y obviamente, cuando habla de un llamado, se está refiriendo a personas. No dijo él, como en aquella ocasión: si alguno quiere venir en pos de mí, venga y sígame. No se trataba de ese tipo de llamado, porque si no, no hubiesen sido 12 los apóstoles, hubiesen sido todos los que quisieran. El contexto de esto no se refiere a ello, sino que en este caso, de manera muy particular, Jesús fue al monte, estuvo orando al Padre para que el Padre le ayudara y él pudiera seleccionar a 12 personas que iba a ser un grupo selecto, cercano a él, con el cual iba a compartir muchas cosas del reino de los cielos y así poder caminar y emprender un proyecto. Entonces eso tenía que ver con un llamado muy personal. Y para hacer un llamado de este tipo era muy importante, obviamente, conocer los nombres de las personas, no solo a las que iba a llamar, sino de aquellos que le seguían, porque al final del día, para algo fue al monte a orar al Padre, para así el Padre le dijera quiénes eran las personas. Jesús no iba a estar, pero ¿qué Pedro? ¿Qué Juan? ¿A cuál te refieres? No. Dios el Padre, así como Jesucristo, seguramente conocían el nombre Jesús de cada uno de aquellos seguidores. Y para ello fue a orar. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hizo el llamado particular a esas personas, no utilizó pronombres para así decir: a ver tú, él, aquel, usted. No utilizó pronombres para hacer un llamado, porque ello puede ser riesgoso y podía alguien decir: yo. No, tú no. O sea, no utilizó pronombres personales, pero tampoco utilizó pronombres demostrativos diciendo: ese, aquel, allá, aquellos, aquel grupo. No,
no utilizó el Señor Jesucristo ello. Más bien subió al monte. Y había personas ahí que le habían seguido, y ello lo podemos justificar cuando la Biblia en Hechos dice que echaron las suertes para elegir a aquella persona que habría de ocupar el lugar que en este caso se perdió por causa de Judas Iscariote. Y echan suerte, pero ellos dicen que desde que aquellos los cuales estuvieron desde el bautismo del Señor Jesucristo hasta que ascendió, dice que uno de ellos debía de ser escogido, desde que fue él llevado a la muerte, hasta que fue llevado a la muerte, perdón. Entonces, ahí echan suertes y eligen a una persona, de los cuales me hace mención de sus nombres también. Entonces, el Señor Jesucristo, reitero, conocía cada uno de los nombres de aquellas personas, las cuales le seguían continuamente. Él comenzó a interactuar con ellos y a saber el nombre de cada uno de ellos. Y bueno, para ello, la Biblia dice en Lucas, ahí mismo 6, en el versículo 14, lo siguiente, de hecho en Marcos 4 también nos habla de esto, pero en este capítulo de Lucas 6, nos da precisamente la lista. Dice que les llamó discípulos y dice la Escritura, a Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, aquí vemos que al final del día, y como veremos ahorita más adelante, el Señor, así Dios en el Antiguo Testamento como el Señor Jesucristo, siempre ha llamado a las personas por su nombre. Y de hecho hay suficientes referencias para deducir y que nosotros entendamos que Dios conoce a cada persona por su nombre, como ahorita lo veremos. Pero eso no solamente Jesucristo lo hizo, no solamente Dios los llamó así. También en la Escritura tenemos ejemplos, así como en la vida, o más bien gente de este mundo se ha conocido y han destacado porque es gente que aprende el nombre de las personas con las que interactúa. Y a veces nosotros que estamos en un grupo del cual formamos parte, en ocasiones, hermanos, no sabemos ni el nombre de los que están a nuestro lado. Y ello no es correcto. Más bien nosotros debiéramos de conocer, de aprender con quienes estamos caminando. Digo, yo no sé ahorita, ¿quién podría ahorita decir el nombre de algunos hermanos? A ver, el hermano Lino, dilos el nombre de los hermanos, ahí de la hermana que está enfrente, disculpen que utilice así para no decir los nombres, de la hermana aquí enfrente, hacia tu derecha y te sigues, hermano, a ver. No, ya te brincaste uno, hermano. Ah, sus hijos están ahí. No le soplen. ¿Cómo se llama? No, dínoslos de una vez, hermano. Ah, ya. A ver, hasta ahí. A ver, hermano Ángel, díganos unos nombres de aquí, comenzando de donde está este muchacho. Disculpa que utilice pronombres. ¿Sí? Luego. No le diga, hermana Angelina. Le dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le digo, hermano, que ya lo extrañaba, le dije el domingo. Entonces, a veces, hermanos, y digo,
qué lástima que faltaron. Vuelvo a decir, ¿dónde están los hermanos? Qué bueno que tengan mami, pero ambas cosas se pueden hacer. Pero estoy seguro que no pocos. Hay varios hermanos que no conocen el nombre de la mayoría de los hermanos. Y de repente te puedes encontrar con él, con ella, con ellos en la calle y, ay, ¿cómo se llama el hermano? Y llegas a la casa y dices, es que, ¿qué crees? Me encontré con el hermano. Le dices a la esposa, ¿con cuál hermano? El que es chaparrito, que trae una chamarra así, y comienzas a describirlo físicamente y cómo viste, pero no sabes su nombre. Y eso es algo trágico, hermanos. No saber ni con quién o el nombre de con quién está caminando la persona. Imagínense, hermanos, cuando Jesús fue al monte y él regresó y comenzó a llamar a cada uno de estos discípulos, cuando dijo, a ver, voy a llamar a los que quiero que estén conmigo. Simón. Cuando dijo ahí al que llamaba Pedro, Simón, tú ven tras de mí. Andrés, Juan, Felipe, o sea, comenzó a hacer el llamado. ¿Cómo se habrán sentido de obtener un llamado por parte de aquel que lo seguía las multitudes, hermanos? Y que él comenzaba a hacer milagros, a mostrar esos portentos a través de su palabra. Y la predicación era eficaz, la gente escuchaba, se convertía, los demonios se sujetaban. ¿Cómo se habrán sentido este grupo de discípulos de Judas Iscariote, Judas y demás? ¿Cómo se habrán sentido? Personas muy importantes, porque no les llamó por pronombre, a ver tú, ven y sígueme. Mateo, ven y sígueme. Les comenzó a llamar por su nombre. O sea, hubo una elección por parte de Cristo, la cual él había decidido con su Padre en el monte, pero cuando él descendió, comenzó a llamarlos entre muchos por su nombre. Entonces, cuando escucharon su nombre ser mencionado por primera vez, seguramente se sintieron valorados, importantes, que el maestro, del cual todos daban buen testimonio, al grado de que dice la Biblia que lo querían hacer rey, hermanos. Entonces que el rey, y lo terminaron llamando el rey de los judíos, que el rey de los judíos, el maestro de maestros, el profeta, el Cristo, los estuviera llamado, para ellos fue una gran distinción entre toda la sociedad. Aunque ellos aprendieron que no debían robarle la gloria, Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero al final, ¿cómo se habrá sentido Juan el Bautista? ¿Cómo se habrá sentido Pedro, Juan, Jacobo, Mateo? ¿Cómo se habrán sentido cada uno de ellos cuando recibieron el llamado por parte del único Dios, hermanos? Al final, como hombres, pues se sintieron ellos felices, valorados, fueron distinguidos entre los demás. Yo creo que va a fallar esto, hermanos, por la pila. Entonces, ellos seguramente se sintieron así. Entonces, hermanos, si nosotros como cristianos, como padres, como esposos, no conocemos ni el nombre de nuestros hijos, de nuestros familiares, o el nombre de aquellos con los que estamos caminando para extender el reino de Dios, pues imagínense que nosotros hagamos de repente una obra, un proyecto, y de repente estemos ahí necesitando el apoyo de alguien y digamos en ese momento, hey, tú, ven tú, sí hermano, tú el de blanco. ¿Qué dirá la gente? Oye, si estos, ¿qué les pasa? Ni siquiera se conocen entre ellos. Es muy importante que conozcamos nuestros nombres, porque ello hablará de la familiaridad, de la interacción y la comunión que hay entre nosotros. Yo sé que no todos tenemos ahí una mente que retiene 10, 20, 50, 100 nombres. Es difícil. Pero creo que si nos esforzamos,
interactuamos, convivimos, compartimos y perseveramos como lo hacía la iglesia en un principio, en la predicación, en la oración, el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, lo cual significa interacción. Creo, hermanos, que nos vamos a aprender los nombres. ¿No creen, hermanos? Porque el dejar de tener comunión con los hermanos, de repente perderme, dejar de congregarme, ya de repente pasa una semana, 15 días, un mes, y vuelvo a ver al hermano, a la hermana, y digo, ay, ¿cómo se llamaba este hermano? ¿Cómo se llamaba esta hermana? Ay, hermana, ¿cómo se llama? No, pues no conozco a la hermana. Un hombre llamado Jim Farley, este hombre de ascendencia irlandesa, por allá en el siglo XVIII, y murió en el año que yo nací, en el 76, él fue un niño que perdió a su padre a los 10 años. Y por esa razón, él tuvo que abandonar sus estudios, trabajar en fabricar ladrillos, acarrear arena. Pero este niño, desde temprana edad, comenzó a distinguirse entre toda la gente por tener un buen humor, pero no solamente ello, sino que él tenía la capacidad de aprenderse el nombre de todas las personas del pueblo. Y cada que las veía, la saludaba. De hecho, este hombre, Jim Farley, él truncó sus estudios en la secundaria cuando murió su padre. Pero después, pasados los años, a los 44 años, 4 universidades ya le habían dado grados honoríficos, porque fue un hombre que destacó. Y después de ello, asumió la presidencia nacional del Partido Demócrata en Estados Unidos. Pero este hombre, ¿qué es lo que hacía? Aprenderse los nombres de las personas. Esa fue la capacidad, y de hecho, un hombre llamado Dale Carnegie le preguntó precisamente a Jim Farley, le preguntó diciéndole, oiga, ¿cuál es el éxito de sus triunfos? Entonces le contestó este hombre y le dijo, el trabajo. Dale Carnegie le dijo, no bromees, no bromees, señor Jim, por favor. Y le dijo, bueno, entonces a su juicio de usted, ¿cuál cree que es el éxito de mis triunfos? Entonces Dale Carnegie le dijo, bueno, que usted se sabe en fila el nombre de 10,000 personas. Entonces Jim Farley le dijo, no, se equivoca usted. Me sé el nombre de 50,000 personas en fila. Porque ese hombre se distinguió precisamente por ello. Porque fue una persona que le gustaba interactuar, hablar con las personas, llamarles por su nombre. De hecho, este secreto de Jim Farley llevó a Franklin Roosevelt a ser el 32º presidente en ocupar la Casa Blanca. Porque precisamente él le ayudó en sus 4 elecciones, en las que fue en el 32, 36, en el 40 y 1944, Jim Farley lo llevó a la Casa Blanca precisamente. Él fue el artífice. ¿Qué hacía Jim Farley? Bueno, para llevarlo a la Casa Blanca, este hombre, como conocía a mucha gente por su nombre y sus direcciones, este hombre se dedicó a escribir cartas con su propio puño. Y enviaba las cartas, y en un principio de la carta decía la carta dirigida a la querida Janet, dirigida a Brian, dirigida al querido Orlando, y se las dirigía de una manera muy personal, y él mismo se las escribía, y esto le agradaba a las personas. Y él mismo, a través de esas cartas, les pedía el voto precisamente para Franklin Roosevelt, y fue la manera en que lo llevó a la Casa Blanca. Pues él fue el artífice. Bueno, este Jim Farley, al igual que Jesucristo, aprendió los nombres con aquellos que interactuaba y comenzaba a llamarle por su nombre.
Y el nombre de nosotros es muy importante, hermanos. Es muy importante. Aunque para aquellos que estamos ya curados por el Señor Jesucristo y a veces nos pueden llamar de otro nombre, pues ya no nos ofendemos. Al contrario, lo pasamos por alto y perdonamos 70 veces 7, ¿verdad, hermanos? Amén. Les digo esto porque apenas un hermano me llamó, no pude contestar, luego le llamé y de repente le llamo al hermano y me contesta y me dice, ¿qué pasó, bombón? Yo hasta dije, órale. Luego ya el hermano corrigió, dije, no te preocupes, hermano, a lo mejor ya estoy engordando un poco. Pero no nos ofendemos, pero saben, realmente nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Y que no nos hablen, por cierto, por diminutivo. Yo conozco hermanos y hermanas que no les gusta que les llamen por diminutivo. Pero ¿saben por qué lo soportan a veces? Por amor a Cristo. Pero ese es un tip que les doy, hermanos. A veces creemos que hablarles por diminutivo es con cariño, pero hay gente que se ofende y se siente lastimada. Si el hermano se llama Pedro, llámale Pedro. A veces queremos decirle Pedrito. No es Pedrito. Es Pedro. A veces queremos decirle hermano Alfonsito. No es Alfonsito, es el hermano Alfonso. Entonces, en ese sentido, hermanos, es muy importante llamarle por su nombre a las personas. Es muy importante para aquellos, porque el tú, aquel, fulano, aquella, ellos, hermanos, son pronombres, pero no es una identidad. No habla de una identidad. Óscar Castro Domínguez es una persona con identidad, ¿verdad? Enrique García, José Luis Romero, o sea, son personas con identidad. De hecho, en la palabra de Dios, cuando Dios se refería a una persona, pues da el nombre de la persona y hijo de quién es, y hijo de quién es, y casi dice, oye, ¿por qué hace esto Dios? Bueno, para referirse a la persona exacta sin miedo a equivocarse. Dios siempre ha tomado en cuenta ello. Y es algo que caracteriza a Dios cuando leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos. Y nosotros como cristianos debemos aprender precisamente ello. Y por cierto, hermanos, yo tuve una preocupación durante la semana. Y gracias a Dios, el día de hoy que entré al baño, especialmente los hombres, cuando entramos ahí al baño, en el ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. No es vigitorio, mingitorio, así se llaman técnicamente. En el mingitorio de los hombres, hermanos, en la parte como está una ventana y tiene como una especie de pecho, pero no es pecho de paloma, es algo muy cuadrado. Ahí, hermanos, alguien el domingo, no fue accidentalmente, había un frasquito con aceite y alguien lo tomó y lo regó ahí. ¿Y cuál fue mi temor en la semana? Que alguien llegara, lo lavara y lo borrara. Porque, hermanos, eso a lo mejor es el nombre del artífice. A lo mejor es un grafiti con el que se identifica a la persona y si nosotros lo quitamos, se vaya a ofender. Y eso es lo que hablábamos con el hermano Mario. El hermano Mario decía, no, hermano, no hay que quitarlo. ¿Qué tal si el que lo hizo se ofende? Digo, no, sí, hermano, mejor hay que dejarlo, no hay que lavarlo. Entonces era mi temor, hermanos, no lo vayan a lavar, por favor. Dejen eso, que la persona que lo hizo, cuando entre, lo vuelva a ver, para que no se vaya a ofender. Porque eso de grabar nuestro nombre, pues es muy importante. Yo tengo una manía, no sé si alguien la haya descubierto, pero siempre que estoy en el escritorio tengo un lápiz o lapicero y siempre estoy haciendo mi firma, hermanos. Toda la vida estoy haciendo mi firma. Siempre. Y no me canso y estoy así. Esa manía muchos la tienen porque a muchos les interesa su nombre. Entonces, hermanos, ese grafiti o lo que sea con aceite, respétenlo, por favor, ¿eh? No lo vayan a lavar. No vayan a decir, esto se ve feo, ¿quién hizo esta maldad? ¿Por qué? Porque los hombres nos sentimos ofendidos cuando el nombre nuestro es borrado.
El nombre de todas las personas es muy importante. Dios siempre ha respetado ello. De hecho, hermanos, Dios cuando vino a Moisés, ¿cómo se dirigió a él? ¿Alguien se acuerda? Cuando por primera vez viene al encuentro de Moisés, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Se acuerdan? Por eso, ¿qué le dijo? Así le dijo 2 veces, Moisés, Moisés. Cuando vino a Saulo, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y alguien dirá, solo son las únicas referencias. No, hermano. Cuando Dios se refirió a las personas que habrían de hacer precisamente el tabernáculo, se refirió a Bezaleel y a Oliab. O sea, y esos versículos arrojan una referencia muy importante sobre el tema que estamos estudiando. Dios siempre ha llamado a las personas por su nombre. En la construcción del tabernáculo, Dios se refirió a ellos por su nombre. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dijo de Abraham, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Cuando Jacob huía de Labán, Dios viene en sueños y le habla a Labán diciéndole, guárdate que no hables a Jacob desmedidamente, así le dice. ¿Por qué? Porque Dios conocía el nombre y está interesado en el nombre de cada uno de nosotros. Obviamente el nombre corresponde a una identidad del yo que somos cada uno de nosotros. Y tan es así, hermanos, que vean lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 45, versículo 1, porque de repente creo que debemos de trabajar en eso todos nosotros, hermanos, en conocer los nombres. ¿Quién le da lectura? Gracias, hermana María. Ciro fue el conquistador persa, hermanos. Este entró allá en Babilonia victorioso. Y Dios, precisamente a Ciro, como él lo testifica en Esdras, le entregó todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra, y Ciro mismo lo declara cuando él habla, hermanos, diciendo que Dios le entregó todos los reinos de la tierra. Bueno, Dios le manda y despierta el espíritu de Ciro para que le edifique casa en Jerusalén, y también manda a Ciro que toda la gente le dé oro, plata, cosas materiales a los judíos para que vayan y reconstruyan aquel templo, aquella ciudad. Pero previo a ello, Dios le había entregado los tesoros, el poder, la gloria a Ciro. Pero aquí la Biblia dice que aunque Ciro no conoció a Dios, pero Dios por amor a Jacob levantó a Ciro. Pero no solamente ellos, sino que dice la Biblia que Dios llamó a Ciro por su nombre. Puede ser que los hombres no conozcan a Dios, pero eso no quiere decir que Dios no los conozca. Dios conoce a todos, hermano. Y Dios vino y llamó a Ciro por su nombre, y así como Dios llamó a Ciro, así Dios conoce el nombre de todos y cada uno de nosotros. Y no estoy diciendo que debemos aprender los nombres de los
ya, no sé, 7,600, casi 8,000, yo no sé cuántos seres humanos, millones de seres humanos ya seamos en esta tierra. Pero no se trata de eso. Pero al menos aquellos con los que interactuamos, Dios, hermanos, siempre ha estado interesado en conocer nuestra persona, conocer nuestro nombre y llamarnos por nuestro nombre. De hecho, este hombre del que te hablo, Jim Farley, él descubrió a muy temprana edad que hay un común denominador en los hombres. ¿Y cuál es ese común denominador? Que los hombres estamos interesados más por nuestro propio nombre que por los demás de toda la tierra. O sea, el hombre siempre estamos ocupados en ello. Mi nombre, mi nombre, mi nombre. Pero él, cuando identificó ello, él quiso ser diferente y él dijo: yo no solo me voy a interesar por mi nombre, me voy a interesar por el nombre de la persona. Y eso es importante. Porque miren, yo cuando leo algún libro y de repente yo ni conozco de la persona que están hablando, obvio no puedo estar comprando libros de todo mundo, pero lo que sí he aprendido a que cuando hablo de una persona, a leerme la biografía de esa persona al menos, para saber de quién estoy hablando. Porque si alguien viene y me pregunta: oye, ¿y quién es fulano de tal? Bueno, ya tengo la referencia, al menos de lo más destacado de su vida. Y sé de quién estoy hablando y por qué lo estoy hablando. Porque inclusive he notado en algunos libros que de repente dan unos datos y de repente dan esos datos equivocados, que no corresponden a la vida de la persona que están hablando. Entonces, en ese sentido, es importante y obvio, nos podemos equivocar. Pero en un libro, la persona debe ser más cuidadosa. Debe ser más cuidadosa con las referencias que está dando. Entonces, en ese sentido, ¿ello qué quiere decir? Que sí debemos nosotros, como este Jim Farley, aprender al menos el nombre de las personas que estamos hablando. Para que si nos preguntan, sepamos de qué nos están hablando. A veces la gente habla por hablar. Como en una entrevista de hace muchos años, a esta mujer, Shakira, le preguntaron que qué país ella quería conocer en sus inicios. Y ella dijo: quiero conocer Roma, porque ahí nació nuestro Señor Jesucristo. No sé, si Jesucristo no nació en Roma. Entonces, a veces se puede hablar de una persona, pero no conocer ni quién es, dónde nació, qué hizo, etcétera, ¿no? O sea, pero este hombre, les digo que Jim Farley, él le gustaba aprender los nombres. Y en la primera elección en la que era candidato Frank Roseville, pues Jim Farley tomó la pluma y comenzó a dirigir todas las cartas a las personas que él conocía. Y eso hizo que este hombre, reitero, ganara 1, 2, 3 y 4 elecciones. Yo cuando trabajé en la fotografía, en distintos salones, trabajé con unas personas que en la actualidad están trabajando en la presidencia de Metepec, siempre han estado pegados en la política, y también trabajé con una persona aquí en Toluca que siempre ha estado pegado a la política y está muy involucrado con los políticos de Toluca. Bueno, entre ellos yo me enteré, porque siempre fueron asociados al partido de los 3 colores de nuestra bandera. Ellos me llegaron a contar que una característica de esta persona ya muerta, que hay un monumento precisamente aquí en Toyocan. ¿Sí lo han visto? ¿Cómo se llama, hermanos? Ah, bueno, ya salió. Bueno, Carlos Jan González, él fue maestro. Él llegó a ser político, gobernador, y este hombre también fue secretario de Agricultura, ya muerto, y ahí está su estatua. Inclusive en un tiempo otro partido estaba en desacuerdo, la querían quitar, otros que no, y bueno, el caso es que ahí sigue. Pero ese hombre, yo conocí a un amigo que andaba muy metido en la política, y este hombre me dijo que Carlos Jan González, algo que le caracterizaba era precisamente que él llamaba a las personas por su nombre, a sus sirvientes, al lechero, a donde iba a comprar su recaudo,
a las tiendas comerciales. Es decir, donde quiera que se encontraba con la gente, siempre les llamaba por su nombre. Porque él lo que hacía era precisamente ello, ejercitarse en aprender, en indagar cómo se llama, qué hace, a qué se dedica. O sea, muchas cosas investigaba de las personas. Y así como ellos, Jim Farley, Carlos San González, Jesucristo, Dios Padre, siempre se han distinguido porque Dios Padre y Jesucristo se distinguen también, y es una característica de ellos, por conocer y por hacer llamados por el nombre, hermanos. No decían, hey, tú ven acá, te llamo. Hicieron llamados generales, si alguno quiere venir en pos de mí. Pero cuando Jesucristo vino a las personas, les llamaba por su nombre. Y es algo que caracteriza a Dios en la Biblia, hermanos. Eso va a fortalecer, si aprendemos los hombres, va a fortalecer la hermandad. Habrá más familiaridad entre nosotros. La coinonía se va a destacar más entre nosotros por el solo hecho de hablar por nombre a cada particular. Pues hermano, Dios nos conoce a nosotros por nombre. La palabra de Dios dice en Isaías 41:8 lo siguiente. Isaías 41:8 dice la escritura: pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, veamos, hermanos, cómo Dios se refiere aquí a, sabemos que Israel es Jacob, pero al final dice Jacob, a quien yo escogí. Abraham, mi amigo. Hermanos, para el tiempo del profeta Isaías, tanto Abraham como Jacob ya no vivían. Pero ¿cómo se habrán sentido ellos cuando se hace mención y ahora estar en los cielos, hermanos, y escuchar que su nombre es citado? ¿Cómo se sentirán ellos, hermanos? De hecho, este es el problema precisamente de los plagios. Cuando una persona escribe algo, unas líneas, debe citar a la persona, porque si no se le cita, se le llama plagio. Estás robando tú, ahora sí, lo que escribió otra persona. O sea, lo estás plagiando. ¿Y sabían que eso es delito, hermanos? Entonces lo que debes hacer es citarlo, ponerlo entre comillas, hacer la referencia para darle, ahora sí que, ¿cuál sería la palabra, hermanos? ¿El qué? El crédito, para darle el crédito a la persona. Para darle el crédito a la persona. ¿Qué hace cuando pones el nombre, la referencia y todo del libro? ¿Qué hace eso? Darle todo el crédito a la persona. Porque es importante su nombre. Para que la gente diga, no fue Enrique Peña Nieto, fue este quien lo dijo. Porque lo andaban acusando de plagio. Es importante, hermanos. Y en la Biblia, Jeremías, ¿qué decía? ¿Así ha dicho quién? Jehová. Él no le gustaba andar plagiando las cosas. Él decía, lo dijo mi Dios. Él lo dijo. Le daba todo el crédito al Señor, hermanos. Entonces, aquí vemos algo. Que a Dios siempre le ha interesado los nombres, llamar a las personas por su nombre. ¿Saben qué denota, hermanos? Familiaridad. Que hay una confianza, una cercanía entre una y otra persona. Es decir, cuando tú llamas a una persona por su nombre, lo haces sentir camarada, así, ven mi camarada, como se llame. El niño, el anciano, el adulto, el albañil, como se llame, miren, se siente importante. Solo por llamarle por su nombre, se siente compañero, se siente cercano. Un hombre llamado Andrew Carnegie, a este hombre se le conoció en el mundo de los negocios como el rey del acero. Pero ¿saben? Este hombre sabía muy poco sobre la elaboración del acero. O sea, cuando él le preguntaban sobre el acero, él no sabía, él nomás
lo vendía y se le conocía como el rey del acero, hermanos. Pero este hombre fue conocido más bien por su habilidad de trato con las personas. Porque cuando Andrew Carnegie contaba tan solo con 10 años, ya había descubierto la asombrosa importancia de interesarse en el nombre de todas las demás personas. Porque él identificó eso y él dijo, es que es muy importante. Y es que es muy importante, hermanos, el nombre, no solo para los que predicamos. ¿Saben para quién es importante? Para el que vende algo, para el que va y compra algo. Para todos ellos es importante. El solo hecho de mencionar su nombre, reitero, habla de esa familiaridad. Así como los nombres también, los apellidos. Yo he escuchado personas, inclusive aquí en la congregación, entre hermanos, no, es que nosotros somos los Ceballos. No, hija, ¿qué dirán si somos los Rivadeneira? Nadie se apellida así, ¿verdad? Ay, ya mencionaron nuestro nombre. Es que somos los X. La gente se siente, hermanos. El solo hecho de mencionar su nombre, su apellido. Por eso, como decíamos en uno de estos primeros estudios, Catalina la Grande, ella se negaba a abrir cartas que no dijeran a Catalina, su majestad imperial. Si no decía la carta así, decía, no, esta no es para mí, quítenla. Por eso, hermanos, Víctor Hugo aspiraba que en la ciudad de París se cambiara, se quitara el nombre de París y se pusiera Víctor Hugo. Hoy a la ciudad parisina se le llamara así. Allá la ciudad de Víctor Hugo. No se le hizo, hermanos. Porque la gente siempre hemos tendido a ello. Nuestro nombre es importante. Y alguien dirá, hermano, pero ¿para qué compartir esto? Es muy importante, hermanos. Porque ello habla cuando no conocemos el nombre del hermano, la hermana. No sabemos ni con quién estamos caminando. Habla de la poca interacción y la poca familiaridad. La coinonía inexistente que puede haber en una iglesia cuando hablamos de coinonía. ¿Cómo se llama la hermana? ¿Cuál? La hermana que siempre llega tarde. No. Que viene con su hijo el chillón. Son ejemplos, hermanos, ¿eh? No vayan a decir, está hablando de tal hermana. No. No van a decir, hermana, escucha la predicación, estaba hablando de ti y no estabas. No estoy hablando de nadie, hermanos. Son pensamientos que se me vienen ahorita. No, hermanos. En verdad que eso nos va a dar una visión diferente. Hermanos, si para Dios tu nombre es importante y por eso hay gente, yo no sé si a ustedes les pase, a mí hoy día no, hermanos. Es más, para mí es herramienta y tela de dónde cortar para tener más información. Pero hay personas, hermanos, que las genealogías les aburren. ¿En serio, hermanos? O sea, cuando ven la genealogía de Noé, de Abraham, de Isaac, o sea, cuando ven la genealogía de Cristo, dicen, ay, qué aburrido, ¿y esto como para qué? Ahí hay mucha información, hermanos. Hay mucha información. Porque el nombre nuestro, los nombres tienen significado inclusive, hermanos. Moisés, dice la Biblia, que porque fue sacado de las aguas. Gerson, forastero soy, en tierra ajena, dijo Moisés. O sea, los nombres tienen su significado. Andrew Carnegie, cuando estuvo en Escocia, él cazó una coneja. Y luego al poco tiempo ya tenía una camada de conejitos y algo que llamó la atención es que aunque tenía conejitos, no tenía nada con qué alimentarlos. Pero a siendo niño de 11 años, pues se le vino una idea. Y ahí, estando con sus amiguitos, les enteró que tenía una camada de conejitos. Y les dijo, niños, quienes traigan trébol y hierba para alimentar a los conejitos, entonces yo voy a bautizar a los conejitos en honor a los que cooperen. O sea, los niños se sintieron honrados.
que dijeran en honor a Pablo o Pablito, el niño, disculpen el diminutivo, en honor a Pablito, bautizamos este conejito como Cosita. Los niños se sintieron honrados. ¿Y saben qué hicieron? Fueron a cortar trébol, fueron a conseguir hierba y trajeron precisamente para dárselo a Andrew Carnegie y pudiera alimentar a sus conejitos. Bueno, este niño escocés, de ascendencia escocés, pero americano, con el tiempo creció. Y este fue el que fue llamado el rey del acero. Y esa misma forma que hizo con los niños, cuando él se convirtió en empresario, fue lo mismo que aplicó. Porque él quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. Y él indagó quién era el presidente, el director de aquella empresa, y se enteró que en aquel tiempo era Edgar Thomson el presidente. ¿Y saben qué hizo este hombre? Abrió una empresa cerca de la estación de ferrocarril de Pensilvania y le puso a aquella empresa Edgar Thomson Trabajo de Acero. Entonces, cuando la empresa ferrocarrilera de Pensilvania quería rieles de acero, ¿saben a quién llamó? A Andrew Carnegie para que la abasteciera de todo el acero. Pero luego le dijo a esta persona, lo hice porque honraste mi nombre. Solo por honrar su nombre, ese hombre se ganó millones y millones de dólares, hermano. O sea, por honrar Edgar Thomson Trabajos y Aceros. Fue todo lo que hizo. Obvio, no le vamos a poner aquí la iglesia del hermano fulano de tal, ¿verdad? Que es, sí, ahora sí ya voy a ir a la congregación, ya me honraron. No, hermanos. Estoy hablando de que nuestro nombre es nuestra identidad. Y a veces no aprendernos el nombre de la hermanita que casi no habla, casi no participa, eso le puede aislar al hermano, a la hermana más y más, al extremo de que diga, no, pues yo ni soy importante. Solamente se dirigen a mí cuando se va a hacer una cooperación de dinero. Ahí sí me preguntan hasta cómo me llamo. Es más, hasta me hablan por teléfono. ¿Cómo lo consigue? No sé. Me han llamado y me dicen, hey, hermana, como te llames tú, te hablo para esto. Pues, ¿cómo se sentirá la hermana, el hermano? Mal. El nombre es importante. En Isaías 49:1, hermanos, dice la Biblia lo siguiente. Isaías 49:1. De hecho, hermanos, el libro del profeta Isaías habla mucho sobre este tema precisamente. Y ahí es donde podemos nosotros destacar cómo a Dios le caracteriza también esa parte, el interés que tiene de nuestras personas y de llamarnos por nuestro nombre. Dice la Biblia en Isaías 49:1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Hermanos, es cuando Dios llama a Isaías por profeta desde el vientre, él lo dice. Dice, él me llamó, o sea, desde el vientre, desde las entrañas, él tuvo mi nombre en memoria. Hermanos, ¿será importante para Dios tu nombre, tu persona? Claro. Es importante. Reitero, habla del profeta Isaías. Pero así como Dios se dirigió al profeta Isaías, la Biblia dice algo, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y Él conoce el nombre de todos y cada uno de nosotros. Y tan es así, hermanos, que la Biblia habla de que Dios va a hacer un juicio a todas y cada una de las personas de la historia de la humanidad. ¿Y cómo creen que nos va a llamar, hermanos? ¿Tú? ¿Aquel?
el que nació en tal lugar, se congregaba ahí en Toluca, en Gómez Farías, que tenía el ministerio, que iba al hospital. ¿No creen que se dirija así Dios, hermanos? No. Va a decir, a ver, Óscar Castro Domínguez, hijo de Rosa Castro, de sus abuelos fulano de tal, que predicaba la palabra. Y Dios no se va a equivocar. Él nos va a llamar por nuestro nombre, y no solamente ello, que Él conocerá todos nuestros antecedentes, nuestro historial, Él lo tendrá presente, hermanos. ¿Que conoce Dios el nombre de todos los hombres de la tierra? Sí. Y por eso es Dios y ello le caracteriza. Pero eso que caracteriza a Dios en la Biblia, hermanos, caracterizó a hombres como Jim Farley, a Jesucristo, Andrew Carnegie. O sea, personajes, hermanos, como Carlos Jan González. Personas que de esa virtud, o como tú le quieras llamar, hermano, de ahí ellos lograron grandes cosas, hermanos. Solo por conocer el nombre de las personas. Llamarles por su nombre nomás. A veces, hermanos, y sobre todo en México, es más fácil llamarle a las personas, no por nombre, sino por apodo. Yo me acuerdo que una vez estaba hablando con dos hermanos y estábamos hablando de una persona. Y yo les decía, sí, hermano, ahí mira, en tal lugar, se dedica a esto, es mecánico, se llama Jorge, es así. Y decían, ¿cuál? Y ya uno de los hermanos dice, el Torton. O el Torton, el Trascabo, algo así. Dicen, sí, el Trascabo. Algo así le dijeron. Digo, sí, se llama Jorge. Entonces, a la gente le gusta que le llamen por su nombre y que se aprendan a su nombre. Si eso caracteriza a nuestro Dios, la Biblia dice, Pablo lo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y algo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, que cuando subió al monte y bajó, hermanos, ahí está la referencia en Lucas 6, en Marcos 4, Él llamó a los que Él quiso y le dijo, Pedro, ven, ven Mateo, ven. Y los llamó, hermanos. Y ellos vinieron y se sintieron honrados. El nombre que cada uno de nosotros tenemos, gracias a Dios, es importante. Sobre todo en una comunidad como en la que nosotros estamos. Porque reitero, eso hablará de la familiaridad, la comunión, la interacción que estamos teniendo con los hermanos. Porque si no, imagínense, un hermano, no es que yo nomás llego, entro y salgo y no, hermano, es la iglesia. Debes tener comunión con los hermanos, conocerlos. Yo sé que de repente hay nombres que son difíciles de recordar. O a veces la gente dice, es que es muy codo el hermano. No, no es que sea codo. Lo que pasa es que no es que sea coda la hermana. Hay que poner un poco más de nuestro esfuerzo para aprender el nombre del hermano y de la hermana. Porque si han escuchado eso, ¿verdad, hermanos? Es que es bien codo. No, no es codo. Échale más memoria y apréndete el nombre para que haya esa familiaridad entre nosotros, los hermanos. Amén, hermanos. Van a ver, hermanos, que si hacemos esto como Dios lo hizo, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, muchas cosas también van a cambiar. Y no por nada Dios nos ministra esto. Concluyamos. Señor, gracias a ti te damos, Padre, porque tú nos llamaste por nuestro nombre. Tú no te equivocaste. No te equivocaste, Señor. Ni utilizaste algún pronombre personal para decirnos tú, aquel, él. No, Señor. Tú nos llamaste por nuestro nombre.
Así como llamaste a Mateo, a Pedro, a Juan, así como llamaste a Jacobo, a Judas Iscariote, a Judas el no Iscariote, así como llamaste a cada uno de estos tus discípulos, a Simón el cananista, así como llamaste a cada uno de ellos, tú así nos llamaste, Señor. Y yo te agradezco, Señor, que me hayas llamado por mi nombre y seguramente así lo hiciste con cada hermano, con cada hermana. Y es un privilegio grande que desde el cielo el Rey, el Dios de este mundo y de todo el universo, sepa, conozca y nos llame por su nombre. Esa ya es una gran bendición. Tú dijiste que como nosotros querramos que hagan con nosotros, nosotros hagamos con ellos. Señor, por favor, instrúyenos, adiéstranos para ser como tú, Señor. Que cada día nos parezcamos más y más. Inclusive que haya ese interés de corazón por conocer al hermano. Porque aún, Señor, puede venir el egoísmo y decir, pues ¿para qué? No necesito de él, de ella. Antes bien nos interesemos, aún para que cuando se ore por el hermano, por la hermana, sin miedo a equivocarnos y con claridad, podamos pedirte a ti, Señor. Padre del cielo, sabemos que muchas cosas se nos olvidan, pero todo aquello que tenga que ver con tu reino, tú danos la gracia, Señor. Pon de tu espíritu, Señor. Porque cómo se sentirá una persona que viene a la congregación una y dos veces y se le llama por su nombre y ella o él mismo entiende que se interesa uno por ellos. Qué importante es ello, Señor. Por ello yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, porque somos personas olvidadizas. Pero reitero, lo que tenga que ver con tu reino, danos tú la gracia, por favor, Señor. Danos la gracia para parecernos cada día más y más a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y a ti te damos muchas gracias. Amén, Señor.